Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Aquí nos encontramos en un horario que no es habitual debido a que ayer no pudimos grabar el mensaje y como esta es una serie de 5 mensajes, los 5 domingos de enero, referido a la actitud, y este era el cierre y algunos me pidieron que querían escucharlo, verlo, y bueno, entonces me decidí a hacerlo en este momento, en esta hora. Y un tema muy interesante sobre la actitud en nuestras vidas. Eh, Habíamos comenzado el primer domingo de enero y cada domingo teníamos, como decir, un versículo con el cual comenzábamos, un versículo clave. El primero fue de Filipenses 2:5, haya ese mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, y unas dos versiones, Nueva Traducción Viviente, Nueva Versión Internacional, dicen, haya en vosotros la misma actitud que hubo en Cristo Jesús. Después, el domingo siguiente, el segundo domingo, 7:14, que Jesús dice, oídme todos y entended, y nos referimos en ese momento a la importancia del entendimiento. Oíd y entended, por algo lo dice el Señor Jesús. Luego el tercer domingo decíamos que aquel que comenzó la buena obra será fiel en completarla, y ahí veíamos la actitud de Dios, que lo que comienza Él completa, termina. Pasado domingo nos referíamos a Lucas 9:62, donde dice, aquel que pone la mano en el arado y mira hacia atrás no es apto para el reino de los cielos. Y alguna versión dice que no sirve para el reino de los cielos. Bien dura, no sirve para el reino de los cielos. Hacemos un repaso de los distintos puntos, un mínimo repaso de los distintos mensajes, y decíamos la primera vez de una fórmula, yo me refería, que no es mía, C más H por A. C tiene que ver con conocimiento, H con las habilidades, tanto conocimientos como habilidades son cosas importantes en la vida y suman, pero la A multiplica, que es la actitud multiplica siempre, para bien o para mal, y por eso vimos distintas cosas durante los 4 mensajes, que depende de la actitud que uno tiene, puede ser de bendición o no, que es primordial en nuestras vidas la actitud. Nos manifestamos como somos, determina la calidad de las relaciones, sea positiva o negativa. Decíamos también que puede alguien decir que es una buena persona, que no bastaba con ser una buena persona, si no había una buena actitud, si no se es bueno para nada. La actitud determina la forma de vida, el propósito. Teníamos los ejemplos de José, de Pablo. Teníamos que expresar todo ese potencial que Dios depositó en cada uno de nosotros, está ahí dormido. La actitud hará la diferencia entre éxito y fracaso. Decíamos actitud y aptitud, una palabra similar, simplemente una C y una P cambia, y que no es solo lo apto, sino también tiene que ver esa actitud importante en nuestra vida, que había que renovar la mente, el corazón, qué importante en nuestras vidas, la disposición, que la actitud al comenzar cualquier tipo de desafío, de tarea, es importante porque afectará el desarrollo, afectará el futuro. Teníamos los ejemplos de Goliat, que amenazaba al pueblo de Israel, y la actitud del pueblo de Israel fue, o el ejército de Israel fue, de retraerse, de achicarse, hasta que apareció David. Ya tenían perdida la batalla antes de comenzar. De los 10 espías también nos habíamos referido.
antes de ir a la tierra prometida, que lo mandaron como espías, ya se vieron como langostas, ¿no? Convertir los problemas en bendiciones, también nos referimos allí a José, de cada situación que José vivió, cómo convirtió esa mala experiencia en una bendición tremenda, de que fue puesto en el pozo, allí por sus hermanos, vendido en los mercaderes, acusado injustamente y falsamente por la esposa de Potifar, en la cárcel, que interpretó sueños y no le dieron el lugar en su momento, y cómo él terminó siendo la segunda persona más poderosa del imperio más grande de ese tiempo, del imperio de Egipto. Esa actitud de Jesús también nos referíamos más adelante, que no fue conformar a los hombres, nunca conformó a los hombres, ni al status quo religioso, ni nada de ese tiempo, sino que él tenía una meta en la vida y por eso avanzó. Vimos tres actitudes de gente ganadora. La primera fue el poder de la fuerza interior, y teníamos un pasaje importante de Éxodo 15 que era muy clave, muy importante, llevando el pueblo de Israel al desierto por Shur. Después está Mara, que es las aguas amargas, no nos vamos a detener en esto ahora, y al final Elín, y cada uno de Shur, Mara y Elín tiene unos significados espirituales muy, muy importantes, muy tremendos. Después, el pasado domingo, veíamos que mirar hacia adelante y dejar atrás las cosas que impiden avanzar, las herencias que recibí, la conformidad, la comodidad, cualquier ese tipo de cosas, ser atraído por otras cosas que no sea el Señor. Si uno puede llevar una pesada mochila en la vida, que pueden ser, y decíamos, cosas ocultas, herencias, cargas familiares, problemas sin resolver con la familia, con esposo, esposa, padre, hermanos, tío, abuelo, heridas, traumas, pecados. Una tercera actitud, veíamos también el domingo anterior, que nunca hay que dejar de crecer, nunca dejar de cambiar, que es una determinación personal, es una decisión de cada uno, eso es actitud. No se puede culpar a nadie del mañana. Tu mañana es el fruto de hoy, de lo que uno decide en este tiempo. Y que ese cambio trae crisis en la vida, temor, ansiedad, inseguridad, se movilizan muchas cosas que son importantes. Los cambios son necesarios. Y también teníamos como ejemplo Juan capítulo 5, cuando Jesús sana a esa persona que estaba enfermo por tantos años y esperaba que las aguas se revuelvan, y estaba conforme con su situación y le preguntó si quería ser sano. Cuando Juan capítulo 9, cuando hace barro y unta los ojos del ciego que había sido ciego de nacimiento, lo sana cuando se lava en el estanque de Siloé, y los padres, tenían miedo, dice allí en el capítulo 9, no querían reconocer, tenían miedo a la religiosidad, a todo ese status quo que Jesús nunca conformó. Hoy vamos a comenzar diciendo que hay que pasar de un estado ordinario a un estado extraordinario. No ordinario, decía en el día de ayer a la mañana, no como una cosa vulgar, no en el lenguaje ordinario, sino una persona que no se distingue por ser mejor ni peor, que no se destaca por nada especial y que necesita un extra. Ese prefijo extra es lo que marca la diferencia. El extra en nuestras vidas marca la diferencia. Dar un poquito más es de suma importancia en cada una de nuestras vidas. ¿Qué cambios tiene que hacer una persona, teníamos que hacer cada uno de nosotros para pasar a ese extra? ¿Qué cambios deberíamos hacer en mi vida personal, en el carácter, en la personalidad, en nuestros pensamientos? Aquel que me escuchó otras veces saben que me refiero mucho al pensamiento y la importancia de cambiar los pensamientos. Y hay que pagar un precio para pasar de un estado a otro.
Y uno necesita saber esos cambios. Uno tiene que ser consciente de esos cambios. Todos necesitamos de esos cambios y cuando uno es consciente de eso, necesita comprometerse con esos cambios. Ahora, una cuarta actitud, la que me quiero referir hoy, es dos más, esta cuarta es el poder de hablar bien, el poder que tienen las palabras en cada una de nuestras vidas. Dice la Biblia en Efesios 1:3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Otra versión nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo. O sea, estamos ya bendecidos. Entonces, si somos bendecidos, tenemos que hablar bien en nuestras vidas. Qué importante es hablar bien en nuestras vidas. Es de suma importancia hablar bien de nosotros mismos. A veces hablamos mal, nos automaldecimos. ¿Y cuánto hablamos mal de los otros? Porque hablar bien o hablar mal es bendecir o maldecir. No es necesario decir ningún insulto para maldecir. Simplemente hablando mal estamos maldiciendo a alguien. Ahora, ¿qué tipo de lenguaje usamos nosotros? ¿Qué tipo de lenguaje usamos cotidianamente en nuestras vidas? Recordábamos ayer un mensaje de hace unos cuantos meses atrás, la lección de la burra, que trataba profeta Balaam, donde Balac, el rey Balac, le incita a maldecir al pueblo de Israel. Este hombre era conocido y le redituaba mucho dinero, el bendecir o el maldecir, lo tenía como un negocio, y él responde de una manera muy inteligente, porque sabía de quién se trataba el pueblo de Israel, y él dijo, ¿cómo voy a maldecir al Dios que no maldice? ¿Cómo desearle mal al que Dios no lo hace? Era muy consciente de esto, Balaam. No podía maldecir lo que Dios ha bendecido. ¿Y qué hacemos nosotros? ¿Cómo obramos nosotros? ¿Cómo obramos nosotros en cada una de nuestras vidas? Porque si nos hizo benditos, porque Él se hizo maldición para ser bendecidos y nos bendijo con toda clase de bendiciones espirituales, ¿cómo nos vamos a bendecir? Pero casi una costumbre muchas veces de salir palabras que no corresponden, que no bendicen justamente. Porque las palabras tienen un alcance tremendo. Las palabras tienen un tremendo poder. Tenemos que ser conscientes de esto. Hemos heredado la palabra de Dios. Fuimos llamados para heredar bendición en nuestras vidas. Muchas veces nos conformamos con migajas cuando tenemos toda la bendición de Dios. Tenemos herencia en el Señor. Por eso no maldigamos lo que Dios ya ha bendecido. No maldigamos lo que Dios ya bendijo, porque no tiene absolutamente sentido. Y también podemos decir también, me atrevo a decir, que uno puede cosechar lo que sembró también. Entonces, ¿qué significa el poder de hablar bien? Es hablar la palabra. La palabra es Cristo, Cristo es el verbo, nos dice Juan. Entonces, hablamos la palabra de fe, y marca la diferencia, porque lo ponemos a Cristo en el lugar, porque estamos hablando de Él. Cuando hablas las palabras, traes literalmente a Jesús en ese momento, en esa situación. Entonces, cuando estamos con problemas, Jesús tiene que ser el recurso primordial, el primer recurso. No por allí cuando me acuerdo e intenté otras cosas, lo uso a Jesús después. Él es la palabra, usar eso. Ahora, en segundo lugar, todo el Evangelio y la vida de fe consiste en hacer coincidir exactamente nuestras palabras con la palabra de Dios. Hacer coincidir las palabras con las palabras de Dios. Esto es sumamente importante. Y decía ayer que la fe no es el problema,
sino habla la solución al problema y saber esperar en esto. Porque dice la Escritura, el apóstol Pablo en 2 Corintios 4:13, con ese mismo espíritu de fe, también nosotros creemos, por eso hablamos. Entonces, si hablamos, tenemos que tener confianza, tenemos que tener fe, hablamos la palabra. Porque la misma palabra me dice, todo en él, que en él confíe no será defraudado. Entonces tenemos que acostumbrarnos, preguntarnos qué palabras coinciden o si hago coincidir la palabra de Dios, la hago coincidir con nuestras palabras. Ahora, ¿qué es el poder hablar bien? También, en tercer lugar, somos lo que Dios dice que somos. Somos herederos. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Tenemos que hablar como herederos de Dios. Tenemos que hablar como herederos de Dios, porque somos hijos de Dios. Entonces tenemos que ser conscientes de esto, tenemos que tener sentido de pertenencia. No somos huérfanos, somos hijos de Dios. Y no tenemos que pelearnos por ninguna herencia, ya la tenemos. Funciona distinto en el reino de Dios. En cuarto lugar, tenemos lo que Dios dice que tenemos. Recién hablaba de que somos hijos. Y el que tiene al Hijo, o que tenemos a Cristo, tiene la vida. ¿Necesitamos algo más que la vida? La vida lo tenemos todo. Y esta esperanza, dice Pablo, no nos va a fallar porque Dios nos dio el Espíritu Santo, quien ha derramado el amor de Dios en nosotros. Qué promesas tremendas que tenemos en la palabra. Promesas extraordinarias. Y tenemos que hacernos de esas promesas en nuestras vidas. En quinto lugar, podemos hacer lo que Dios dice que podemos hacer. Nos dejó unas palabras extraordinarias, y en Marcos 16, 17 y 18 dice, los que crean, si hay alguien que está viendo, va a ver posteriormente esta enseñanza y crees, los que crean podrán hacer todo esto para demostrar el poder de Dios. Expulsarán demonios en mi nombre y hablarán en otros idiomas sin haberlos aprendido. También tomarán serpientes en las manos y llegan a tomar veneno, no les hará daño. Además podrán sanar a los enfermos tocándolos con la mano. ¿Creemos esto? Si creemos, tenemos que ponerlo en práctica. Orar por los enfermos. Orar por aquellas personas que están en necesidad. En sexto lugar, la paradoja de la fe, porque Dios obra no como pensamos nosotros, sino conforme a sus pensamientos, a sus palabras. Y dice el libro de Joel 3:10, conviertan en espada sus herramientas para sembrar y lanza las herramientas que usan para podar. Diga el débil, fuerte soy. Ahora, qué importante saber esto en nuestras vidas. Diga el débil, fuerte soy. Ahora, eso es el obrar de Dios. ¿A quién se le ocurre al que está débil decir fuerte? Solo a Dios. Aunque hay muchas técnicas que usan a través de distintas formas en la psicología, en la ciencia, que hace que una persona se sienta mejor, más fuerte, repitiendo cosas, porque, como dije ayer, el cerebro se lo cree. Y Dios ya lo dijo hace cientos y cientos de años atrás. Entonces creamos esto. No importa lo que suceda. Tengo que hablar bien de mí mismo. Mi confesión de fe es, diga el débil, fuerte soy. Meditar esto. Porque acá cuando dice conviertan, que usen las herramientas que usan para sembrar, la conviertan en espada, y las que usan para podar, la uses de lanza, está hablando de un trabajo que tenemos que realizar cada uno de nosotros. Es de nuestra parte, poner de nosotros y creer que se pueden lograr las cosas. Convirtió la vara de Aarón en los tiempos de Moisés en una serpiente, el hacha que flotó, el agua en vino, y podemos tener un montón de ejemplos más. Pero acá es el trabajo
de cada uno. Desarrollar esa naturaleza de Dios es desarrollar la fe en nuestras vidas. Entonces tenemos que usar las palabras correctamente, porque el poder de hablar bien es de suma importancia. La quinta actitud de gente ganadora es la pasión por el poder del Espíritu Santo. La pasión, esa emoción intensa, ese entusiasmo, ese deseo, ese anhelo en nuestras vidas. Pensar en Cristo nos tiene que motivar en la pasión. Podemos tener pasión por su nombre, pasión por el Espíritu Santo. Cristo tuvo pasión porque había una meta. Y tenemos que preguntarnos cuál es nuestra meta. ¿Cuál es tu meta en la vida? Y ponerle allí toda la ficha, poner la pasión. Cuando hacemos esto, la gente comienza a ver a Jesús en nuestras vidas. Podemos hablar de Jesús con aquellos que son cercanos a nosotros. La gente está necesitada de Jesús y puede usar cada una de nuestras vidas. Sacar de las situaciones donde se encuentran, sean niños, adolescentes, familias, para que sean restaurados y llevarlos al lugar que corresponde. Necesitan de una palabra que sale de la boca de Dios a través de cada una de nuestras vidas. Ahora, la cruz, mencionaba ayer que para ese momento, para los discípulos, fue un lugar de soledad, de tristeza. Pero Jesús no lo veía así, no lo veía de esa manera. Él veía la resurrección, veía el trono de gloria. Él veía siempre más allá. Siempre veía más allá. Jesús dijo, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Ahora, el punto de la cruz, como decía ayer, es una frase que me gustó, no era la tumba, sino la resurrección, el trono de gloria. Porque la muerte no fue un límite para Jesús, de ninguna manera. Jesús resucitó, estuvo 40 días con los discípulos, les dio pruebas ciertas, dice la palabra, que estaba bien vivo, y les habló del reino de Dios. Reino de Dios. Jesús vio el momento en que la humanidad se reconciliaría con el Padre. Porque Él vino para reconciliar a la humanidad con el Padre. Y a nosotros nos dio ese ministerio de la reconciliación. Dice 2 Corintios 5:18, todo lo nuevo viene de Dios, que nos ha reconciliado con Él a través de Cristo y nos ha dado el trabajo de reconciliar a toda la gente con Él. Es tu tarea, es mi tarea, reconciliar. Como antes decía, a las familias, a los niños, a los adolescentes, reconciliarlos con el Padre. Jesús vio la obra del Espíritu Santo, que hasta ese momento no se había dado a conocer como tal. Estaba sobre su vida, habían estado en el tiempo antiguo sobre profetas y reyes, pero acá dijo que Juan bautizó con agua, pero dentro de unos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Pero cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, recibirán poder, serán mis testigos en Jerusalén, en toda la región de Judea, en Samaria y todo el mundo. Si queremos poder, necesitamos al Espíritu Santo. Si anhelamos la gloria de Dios, anhelamos que la gente llegue a los pies de Cristo, necesitamos el poder del Espíritu Santo, y para que eso ocurra, necesitamos intimidad con Él, necesitamos integridad en cada una de nuestras vidas. Santidad, integridad, intimidad. Ahora, Jesús les dijo que se reunieron en Jerusalén y que lo esperaran allí. Estaban allí unánimes, juntos, en oración, y vino el poder del Espíritu Santo, se derramó sobre ellos y fue un mover espiritual extraordinario a partir de allí. Queremos ese mover espiritual, como decía ayer, no es para un show, sino para llegar a la gente, para restaurar a la gente, para reconciliar a la gente con el Padre. Qué importante esto.
¿Qué nos impide tener intimidad con el Espíritu Santo de Dios? ¿Qué nos impide? Si la Escritura nos enseña que el Espíritu Santo nos habla, nos escucha, nos hace saber, nos recuerda, nos dirige, nos guía en cada una de nuestras vidas. Nos anhela, dice Santiago 4:5, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. Y 1 Corintios, a partir del verso 9 del capítulo 2, dice: a eso se refieren las Escrituras cuando dicen: ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente ha imaginado lo que Dios tiene preparado para quienes los aman. Pero fue a nosotros a quienes Dios reveló estas cosas por medio de su Espíritu, pues su Espíritu investiga todo a fondo y nos muestra los secretos profundos de Dios. Nadie puede conocer los pensamientos de una persona excepto el propio espíritu de esa persona. Nadie puede conocer los pensamientos de Dios excepto el propio espíritu de Dios. Y tenemos ese espíritu de Dios. Podemos conocer los pensamientos de Dios, lo que Dios quiere revelarnos a cada uno de nosotros. Y nosotros hemos recibido el espíritu de Dios, sigue diciendo Pablo, no el espíritu del mundo, de manera que podamos conocer las cosas maravillosas que Dios nos ha regalado. Le decimos estas cosas sin emplear palabras que provienen de la sabiduría humana. En cambio, hablamos con palabras que el Espíritu nos da, usando las palabras del Espíritu para explicar las verdades espirituales. No se pueden explicar las cosas espirituales de otra manera. Por demás que le demos vuelta, no se puede explicar. Solo hay una manera de explicarla, acomodando lo espiritual a lo espiritual se conocen las verdades espirituales. No hay otra manera. El esfuerzo humano por explicar estas cosas no da resultado. Pero es menos esfuerzo, el esfuerzo es de la intimidad, de la oración, de la santidad, de la integridad, para que Dios se revele a cada una de nuestras vidas, poder ser útiles en sus manos y ser reconciliadores de aquellos que nos rodean. Sed llenos del Espíritu Santo, dice Pablo en Efesios 5:18. La palabra ser lleno es pleró, viene de la palabra pleroma. La palabra pleró está en forma presente, imperativa, y se refiere a estar completamente saturados hasta lo máximo de algo. Es como un mandato, es imperativo. Estemos completamente saturados hasta lo máximo de algo. Sed llenos del Espíritu Santo de Dios. La idea de ser completamente controlados, guiados por el Espíritu Santo, sin perder la capacidad de quiénes somos y qué hacemos. Yo ayer hacía un paréntesis en esto, de que si hay alguien que es controlado por el Espíritu Santo, guiado por el Espíritu Santo y no sabe lo que hace, que no es consciente, hay que pensar bien de qué se trata, porque Dios no nos hace perder el control. Decía ayer con claridad que no somos marionetas, no somos títeres, pero ser llenos o bautizados, como queramos llamarlo, porque la palabra lo expresa de esa manera, es de suma importancia en nuestra vida. Tener presente que es imposible de hablar de esto si no hay intimidad, si no hay búsqueda, si no hay oración, no hay conocimiento de la Escritura. Podemos conocer la Escritura, pero sin poder se diluye. O tener poder, pero sin la Escritura es peor, es más grave. Entonces, Dios nos ha dejado tantas riquezas en nuestras vidas que tenemos que tomar para cada uno de nosotros, tomarlo. Nos ha regalado cada uno de nosotros el Señor, ¿no? Lo que, como dice aquí Pablo, que ninguna mente ha imaginado lo que Dios tiene preparado para quienes lo aman. O sea, para cada uno de nosotros. ¿Amás al Señor? Entonces pregúntate, ¿cuánto hay que tiene preparado? Ni ojo vio, ni oído ha escuchado, ninguna mente ha imaginado cada una de esas cosas. Por eso qué importante
en nuestras vidas. Recordar en el día de hoy el poder de hablar bien, de hablar correctamente, que no hay palabras inocentes. Cuidar las palabras que salen de nuestra boca, hacer coincidir las palabras con lo que la palabra, la escritura nos enseña en nuestras vidas. No maltratarnos a nosotros mismos, no automaldecirnos, sino hablar bien de nosotros mismos. Y esta quinta actitud de gente ganadora, movernos por el poder del Espíritu Santo, tener pasión por el Espíritu Santo en cada una de nuestras vidas. Qué bueno que podamos tomar esto. Qué bueno que pueden estar allí en esta mañana, en esta tarde, acostumbrados a estarlo a la mañana, como dije al principio, inusual, y como algunos pidieron que pueda transmitir esta última enseñanza de esta serie de 5 mensajes, lo hice de esta manera y espero que haya sido de bendición para cada uno de nosotros. Ser bautizados, ser llenos, es estar inmersos de Él, en su presencia. Así que vamos a orar. Señor, gracias por este tiempo, por tu gran amor, por lo maravilloso que eres, Señor, cómo llenas nuestras vidas, cómo nos guías, la riqueza que nos has dejado. Tantas cosas por descubrir en tu palabra, Señor, y queremos tomarnos de eso para seguir creciendo y tener buena actitud. Hemos comenzado este año con 5 enseñanzas de actitud. Comenzar el año con una buena actitud positiva, una actitud que avanza, que conquista, que va hacia adelante. Por eso, Señor, gracias una vez más. Necesitamos de ti. Necesitamos de tu presencia, que podamos ser gente, hombres y mujeres, que busquemos esa intimidad, esa llenura de tu Espíritu Santo, que podamos vivir en integridad. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios bendiga tu vida y gracias por estar allí en esta tarde. Chao, chao, hasta luego.